cuéntanos, me gustaría empezar sobre todo por definir qué es el miedo. Bueno, el miedo desde el punto de vista orgánico, psicológico, lo compartimos con el resto de los seres vivos, es decir, es una emoción de las 6 primarias que hay, es una emoción, a mí no me gusta decir emociones positivas o negativas, porque todas, si están en el repertorio de nuestra conducta, es porque tienen una función. Y el miedo nos previene de muchísimas cosas, es decir, porque tenemos miedo, pues no vamos caminando por la cornisa porque sabes que te puedes caer. O no atraviesas unas vías del tren porque sabes que te puede arrollar el tren. Entonces, el miedo es una respuesta biológica, orgánica, de protección del organismo, no del yo, del organismo. Entonces, esos miedos son miedos adaptativos, que son miedos que se espera. De hecho, la persona que no tenga miedo hay que llevarle a un psiquiátrico. Todos tenemos miedo, como bien has dicho, pero por algún tipo de trastorno, pues la persona puede desconectar de esa parte de supervivencia y lograr, pues eso, ponerse muy en riesgo. Pues una persona que pueda tener Alzheimer, pues no sabe muy bien lo que puede estar haciendo y puede entrar en un peligro personal. Entonces, el miedo desde ese punto de vista es adaptativo y es bueno. El problema es cuando son miedos desadaptativos, es decir, cuando tienes miedo cuando estás comprando en el súper, porque ese no es un miedo adaptativo. Ese es un miedo psicológico, es un miedo que si es muy intenso, ese miedo ansiógeno, es decir, un miedo de ansiedad, puede terminar en una fobia y ahí ya son complicaciones. Entonces, este programa es importante por lo que tú has dicho, porque la universalidad del ser humano es el amor y lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Fíjate que Platón decía que el amor es la búsqueda y el querer el bien. Y Aristóteles decía que el bien es desarrollar tus capacidades, tus dones, tus virtudes. ¿Vale? El miedo desadaptativo, ese miedo del súper, lo que te impide es desarrollarte tú, teniendo la mejor versión de ti misma. Entonces, el miedo nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. Lo importante del miedo no es huir de él porque entonces te atrapa, ni tenerlo aquí detrás, claro, sino delante y someterlo. Matarlo nunca, porque no se puede matar, pero sí someterlo. Vale. Y de hecho hay una iconografía cristiana que es San Jorge y el dragón. Bien. A ver si ahí lo estamos viendo. Esto tiene mucha enjundia, porque San Jorge es el yo personal. ¿Vale? Somos cada uno de nosotros que estamos montados sobre el amor, la transparencia y la libertad para sacar lo mejor de nosotros mismos, para caminar con soltura por la vida. Enfrente tenemos al dragón, que es el miedo. Bien. Como verás, está vivo, no está muerto, pero está dominado. Perdón, porque estamos alimentando uno de los miedos de nuestros técnicos de sonido, que es la imagen tocando en tu micro y están aterrados. Perdón que te interrumpa, pero ya lo dejamos un poquitito. Ya está, perdón. Entonces, como ven nuestros espectadores, el dragón no está muerto. Está controlado, está sometido por una lanza que en la cruceta tiene una cruceta, que se controlan a través del amor. Es decir, a través de la búsqueda de lo bello, de lo bueno, de sacar lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos. Detrás está la princesa, la dama. Esto representa el amor a los otros. Si tú no vences tus miedos, si tú no eres capaz de desarrollar de manera libre todo el potencial que te ha dado Dios, como no te amas a ti, porque estás condicionado, porque el miedo tapa y calla. El amor abre y habla. Entonces, para querer a los demás tienes que antes conocerte tú y dominar tus miedos. Si no, no eres capaz de querer al otro. Y en todos los grandes relatos, el dragón, que también se ve aquí, hay una cueva que está custodiando el miedo y que no quiere que entremos. Esa cueva, hay un tesoro, normalmente hay un tesoro. El tesoro que tenemos que encontrar cuando lleguemos al final de las etapas es la sabiduría, que no es la inteligencia. Sabiduría viene de saborear la vida. Es decir, que si no tienes enfrente de ti, sometido a tu miedo,
vas a ser viejo, pero no sabio. Claro. No vas a ser la persona sabia que buscan los más jóvenes, porque vivimos una cultura donde a los ancianos se les retira y se les recluye en residencias. En otras culturas milenarias y en otras latitudes, los ancianos son los sabios, son a los que se recurre por su experiencia para aconsejar. Claro. Antes lo comentabas, va un poco por etapas, ¿no? Sí. Hablábamos de esta etapa en la que uno ya alcanza la sabiduría, pero ¿qué hay de las otras etapas de la vida? ¿Se relaciona ese 7? Ojo que el 7 es mi número de la suerte, no sé si... Pues el 7 es que los miedos son 12 ciclos, 12 etapas. Curiosamente son las 12 estrellas que tiene la Virgen, los 12 apóstoles de Jesús, las 12 tribus de Israel. El 12 es el número, en la Biblia cuando lees todo tiene una simbología, ¿no? Entonces el 12 es la manifestación, es la expresión del culmen, ¿no? El haber llegado, el licenciarse. Entonces en la vida esto no lo dice la psicología, lo dice la biología. Cada 7 años hay un cambio de paso, un cambio psicológico, un cambio celular. ¿A qué edad está la muda de los dientes de los niños? A los 7. Correcto. A los 14 suele ser la entrada en los varones y en las hembras de la menopausia, eso viene después. Eso también llegará. De la menarquia, es decir, de las primeras reglas, las primeras poluciones en los chicos. A los 21, tradicionalmente, no aquí, pero tradicionalmente era la época del embarazo, de la gestación, de la fertilidad. Ahora se ha saltado a los 35, que es otra de las etapas. Pero vamos a ir por partes, porque hay como una secuencia, no hay cómo, hay una secuencia, el cómo no aporta nada, que tiene las edades, los miedos, la actitud que hay que tener para someter al miedo, el elemento de la naturaleza, porque hay 4 elementos, el nivel de conciencia que hay que tener en ese momento de la vida, aunque tengamos muy poca edad o mucha edad, y el sentido, hay 5 sentidos que coinciden, además son 5 miedos y en el centro de la vida se desdobla y estos 5 miedos de aquí te da Dios o la vida la oportunidad de volverlos a trabajar en el segundo tiempo del partido. Vale. Vamos con el primero. Venga. De 0 a 7 años, que es el primero, coincide con el miedo de 63 a 70. Y si no, ¿por qué los niños y los abuelos se llevan tan bien? Es verdad, se entienden con una facilidad. Porque comparten ese miedo que es la distancia y el abandono. El niño es, ¿me vas a recoger del cole? ¿Pero dónde te vas? ¿Pero vas a venir pronto? Es verdad, ahora que lo dices, yo, mi hija, me alejo 2 segundos y el grito que escucho en casa es «estoy solita». Y a lo mejor esos abuelos que tenemos, con esas llamadas que de repente se empiezan a convertir en más recurrentes y te llaman «oye, pero vas a venir hoy a verme porque me siento solo», ¿es verdad? Y el miedo a que te dejen en una gasolinera, claro, abandonado, o en una residencia, o que molesto, y entonces me abandonan. Entonces ese miedo lo comparten de 0 a 7 años y de 63 a 70. ¿Pueden hacer un poco de la dependencia? Como ellos sienten que dependen de otro, entonces tienen miedo a que los dejen porque no saben. Claro, porque el ser humano es un ser social, claro, pero también los animales, hombre, quitando los monocelulares y tal, pero también buscan, hay especies muy gregarias, los lobos, los delfines, es decir, que también buscan la compañía, ¿no? Claro. De hecho, un perro, cuando le sacas de paseo y ve a otro perro, mueve la colita o al revés, se le pone tiesa para agredir, ¿no? Pero tienen miedos. ¿Qué actitud hay que tener para combatir ese miedo? La presencia. Es decir, saber el anciano y el niño que hay una presencia. ¿De quién? De los vínculos de su gente de alrededor. Es decir, al niño no se trata de sobreproteger, por favor, pero sí se trata de que el niño sepa que hay unos adultos que están con él, que puede estar mamá en la cocina y él está en su habitación y que de vez en cuando van corriendo y dice, ¿qué quieres, hijo? Y dice, no, saber si estabas. Y los ancianos igual, lo que tú has dicho, ¿no? Los abuelos, hola hija, ¿qué tal estás? Necesitan la presencia. El miedo se acrecienta cuando no está la presencia. Dicen, bueno, no sé si, por lo menos yo que he leído con el afán de
de poder cultivar esa presencia, ¿no?, en mi hija. Dicen que las rutinas son importantes justo para esto, ¿no? Porque si tú creas un ambiente en el que el niño sabe, en este caso también el adulto mayor, que va a llegar, exacto, eso les da una seguridad que entonces ya no viven con miedo, es que si se va, ¿qué va a pasar? Ellos ya se pueden anticipar al siguiente paso, ¿no? También. Es una de las dimensiones fundamentales de los humanos, ser predecibles, porque lo que más molesta es la incertidumbre, que ya en sí tenemos que convivir con ella porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero si facilitamos, por supuesto, con los ritmos, los hábitos, con que las relaciones de apego, los padres o los hijos, cuando mi madre ya es nonagenaria, entonces el saber que es miércoles y mi hija viene a traerme la tortilla, es decir, que necesitan, la actitud es la presencia. Y el elemento de la naturaleza que mejor va, el agua. Ah, sí, pues Hombre, mira, claro, que no hubiese pensado que era el agua. Los niños, yo que he venido de la playa, que estaba en Lanzarote, un sitio que recomiendo, los niños en la playa no necesitan ni la tablet, ni los robots, ni la muñeca que habla. El cubito, la pala, y si me apuran lo dejan en un ladito y están en la playa, haciendo los castillos, y salen del agua y entran. Y las personas mayores buscan los spas, los balnearios. Es verdad. Porque el agua es un elemento purificador. De hecho, pues Roberto Pérez, que es el gran autor de todo esto, porque yo no he inventado nada, yo soy un papagayo, y dice, en los trabajos debería haber duchas, posibilidad de que tienes un mal día, te das una ducha, parece que, y de hecho el bautismo, que es un lavarse, ¿no?, una purificación. Y entonces tú ves en la playa al niño y al abuelo y se lo están pasando de cine. La madre está con los untes y tal y el móvil, pero los abuelos y los niños comparten. Es el mismo miedo. El nivel de conciencia que tiene que tener, esto ya es más de psicología, son los límites y la firmeza del yo. Es decir, al niño le tienes que poner límites porque si no se va. Es decir, ahora es la hora, lo que tú decías. Ahora toca esto, no cariño, ahora no podemos ver más dibujos animados porque ahora tenemos que comer, ahora no hay el helado, ahora... Y los ancianos igual, abuelo, a la ducha, y tienen el mismo rechazo que los niños. Es verdad. No, hombre, no, abuelo, que no puede ser así. Es decir, los mismos límites para que el yo tenga una fortaleza, sí, cuando somos pequeños, para que luego seamos adultos maduros, tenemos que ir formando la firmeza, y para que el anciano se enfrente al gran paso que es pasar a la otra habitación, a la otra orilla, también no tienen que aflojar el vínculo con la vida. Tienes que tener tensión proyectiva, que se llama así, lo dice el gran filósofo español Julián Marías, hasta cuando estás en la residencia. Es decir, Tomás, vamos a echar la partida de dominó. Claro, porque el anciano que se deja, que se olvida de esa firmeza, entra directamente en barrena. Embarrena él y embarrena su entorno. Es verdad. Porque los hijos dicen, pero ¿qué hago yo con mi padre, con mi madre, que no hay manera de entretenerlo? Porque ha aflojado esa firmeza. Y el sentido que hay que trabajar en esas edades es el gusto. A través de la alimentación el niño entiende que no todo lo que le gusta le hace bien y no todo lo que le hace bien le gusta. Y el anciano es el momento de comer poco pero rico. Es el momento de darle, fíjate, en las residencias o cuando mamá estaba en casa, pues la sopita bien hecha, con tiempo, con mimo, y se reconcilian, porque vuelven a comer como pajaritos, igual que los niños, ¿no? Venga, y les gusta, es decir, a través del gusto, que en el fondo lo que hemos dicho de la cueva del dragón es alcanzar la sabiduría, que es saborear la vida. Y el que saborea la vida, que no llega a viejo, sino a ser agradecido, es una persona feliz, es una persona que aunque tenga muchos años, el resto lo busca, porque transmite ese agradar de ser. Agradar de ser. El siguiente tramo de edad es de los 7 a los 14 y ahí estoy yo. Y de los 56 a los 63. ¿Quién lo diría, con lo guapa que estás y con lo bien que te conservas? Yo pues te hubiese hecho tómate alguno una menos. Coca-Cola, pero vamos, que esto lo que es, lo pone en el carnet de identidad y lo pone en mi alma. Es verdad. Pero también, ¿ves? Hay que cuidarse, ahora lo veremos.
Entonces, el miedo de estas dos etapas es la cercanía. Es el miedo al que me excluyan, el miedo a que no me ajunten. A no pertenecer. El miedo, efectivamente, a que los demás no me integren, a que me estén juzgando. Fíjate, la época de los 7 a los 14 es que, y mucho más ahora, con los bullyings y todo eso, no me aceptan, no me quieren, tengo que ser más delgada, tengo que ser más rubia, tengo que tener más pecho, tengo que tener más trasero, tengo que... Y en esta edad es igual. Ay, qué pereza me da, esta gente que va a venir a mi casa y me va a criticar porque no limpio el polvo y porque no, estos amigos no, porque... Y antes sí que te llevabas bien, pero ahora te vuelves con una criba de temor de que te juzguen. Y estaré bien así, y porque me pasa, y en la tele me pongo esto, me pongo el otro, vaya a ser que claro, esto te pasa. Y el que diga que no, el miedo lo tiene aquí, con lo cual le va a tirar del caballo y va a ir directamente a la vejez. ¿Cuál es la actitud que hay que tener? La autonomía. Con los chicos de 7 a 14 es, pero ¿me haces por favor las ecuaciones? No. Yo estoy, pero lo haces tú, pero estoy. O sea, no me voy. La autonomía es el punto medio entre la independencia y la dependencia. Vale. ¿Y en nuestras edades qué autonomía? Pues mira, a mí me cuesta bajar a Madrid. Cuando antes cogía el coche y ahora digo, y el parking, echaré monedas y entonces, si no tengo el miedo aquí delante, le digo a mi hijo, ¿por qué no me bajas tú? Claro. Y te vas dejando. No, hay que tener autonomía. Y el elemento de la naturaleza que hay que trabajar, el fuego. Fíjate que de 7 a 14 es el momento de las acampadas, de los campamentos, del fuego con la guitarra, de ese momento que parece que invita a la confidencia, ¿no? Estamos juntos y es el momento de hablar de espíritus, de brujas, de no sé qué. ¡Ay, qué miedo! El momento de que te digo que me gusta un niño, que no sé qué, que ese momento. Y en el momento nuestro es el momento de hacer calor de hogar, porque ya está el nido vacío. Que ya es más chimenea y ya no son fogatas, ¿no? Exacto, exacto. Oye, tienes ya, te doy, te impongo, segundo de psicología. Es que me tienes de becaria y yo estaba aprendiendo muchísimo. O sea, yo de verdad que soy la prueba de que se aprende Son muchísimo. Son curiosidades contigo. y ciencia, ¿no? Entonces, cuanto más nos acerquemos al día a día de una persona, pues más valor tendrá, ¿no? Lo que aportamos. El nivel de conciencia es el nivel social, porque si hemos dicho que tememos el juicio, la exclusión, es el momento social de aceptar normas y valores. Es decir, de los 7 a los 14 es el momento que tienes que decir, está feo reírte de un compañero, esto no lo puedes hacer. No, la norma es que tienes que estudiar. Y en nuestra época son los valores que de 7 a 14 en el primer viaje te han dado y que en el segundo tiempo los tienes que transmitir y vigilar de la gente joven. Claro. Es decir, este segundo partido, aquí estás de aprendizaje y aquí estás de maestro. Entonces tienes que transmitir esos valores a la gente joven. Ay, pero ¿cómo dices? Porque es así. ¿Pero cómo que es así? Es que hay cosas que dicen el relativismo este que tenemos ahora. Bueno, hay cosas que son relativas, opinables. Que a ti te guste el café con azúcar, a mí sin azúcar es opinable. Pero que el agua es H2O es una verdad aquí y en Sebastopol. Bueno, pues es así. Entonces cuando le dices, no puedes ir por cuenta propia porque eres una persona en sociedad y no te hace bien a ti porque vas a tener tus miedos más acrecentados. Porque claro, cuanto más te aíslas, fíjate que el aislamiento es dejar de estar en presencia de los otros y la soledad es estar en presencia de ti mismo. Por eso la gente teme a la soledad, porque no es capaz por los miedos de estar con él mismo. Claro. Y el sentido que hay que trabajar es la vista. Vale. Es decir, de 7 a 14 años hay que presentar modelos a través de grandes relatos, de grandes epopeyas, de la mitología, de la Biblia, de las vidas ejemplares, para que ellos vean qué ejemplares les estamos dando. Es decir, ejemplares es pues Rafa Nadal, que se fijen, por favor. Yo quiero ser como Rafa, venga adelante, David Meca.
gente que realmente es una superación, porque han combatido, fíjate Rafa Nadal con sus miedos orgánicos, ahí está, porque tiene aquí el miedo, sí, con humildad. Desde luego. Y en los mayores, la vista, tenemos que saber ver a los demás, porque es un peligro de empezar a ser y a sentirte viejo y te vas generando corazas y dices, estos pobres jóvenes que no saben nada. Y por eso además tenemos las gafas, las bifocales, para ver de cerca y de lejos. Hay que saber ver a los demás para en este segundo tiempo transmitir lo que la vida y Dios te ha ofrecido que aprendieras. No te lo puedes quedar tú, no puedes. Porque si no vas directamente a la cueva, pero de la vejez. A ver si llego al tuyo rápidamente. A ver, yo estoy deseando esto, estoy como nerviosa. Bien, de 14 a 21, estamos con el dedo 3, de 14 a 21 y de 49 a 56. Es el miedo al cambio. De 14 a 21 es la época Bambi, de que están creciendo, de que las caderas se me redondean, de que ¿dónde va a terminar esto? Me voy a poner como una foca. Y los chicos, los gallos que salen, y el acné, el cambio. Y los de 49 y 56, que viene la menopausia y... ¡Ay, que... Perdona. No. Que esto se cae. ¿Y cuánto se va a caer? Es que combatir con el reloj es absurdo. Entonces tienes que combatir ese miedo, ¿no?, al cambio. ¿Cuál es la actitud que hay que tener? La seguridad. De que los ritmos de la naturaleza y del universo son ritmos. Es decir, que después de un invierno viene la primavera. Pero hay que enseñarles cómo vamos a enseñar a unos hijos a no tener miedo a ese momento de cambio hormonal, que están insoportables. Y las menopáusicas, yo he pasado por ello, insoportables. Si tú como adulto estás teniendo miedo y te acompaña tu hija a que te pongas prótesis de no sé qué, es imposible. Lo que hay que dar es la seguridad de que está bien planteada la vida y que es maravillosa. Y que estás cambiando constantemente, porque no puedes a los 49 tener la talla que tuviste a los 14. Claro. Es imposible combatir con eso, y hay clínicas que a lo mejor estarán diciendo, esta señora nos está arruinando el... No, si está muy bien ponerse cremas, y yo soy la primera, pero de ahí a querer rescatar unos tiempos que ya han pasado, es donde viene el problema, y vas directamente a la vejez, no a la sabiduría. ¿Cuál es el elemento que hay que trabajar? El aire. Fíjate cómo está construida esta sociedad occidental y opulenta de manera tan perversa, que en vez de dar a los chicos la oportunidad de airearse, de su campamento, de salir, de encontrarse en la plaza o en el pueblo o en la ciudad, los metemos en discotecas, los encerramos. Y cuando tenemos la edad de 49 a 56, esto es en líneas generales, luego por supuesto que viene bien el aire, el agua, todo, ¿no? Me voy a dar una vuelta y decimos airearme, sí, porque el aire se lleva esos miedos. El nivel de conciencia, que es muy importante de los 14 a los 21 y de los 49 a 56, porque ya sabes que tienes cerca la meta de transición, es el significado de la existencia. Y es, ¿por qué estoy aquí? Si tú no te planteas esto, la mayoría de las consultas psicológicas es el vacío existencial. Es decir, el chico a los 14, 21, ¿qué quieres en la vida? Ser tronista. Claro, esto no tiene ningún sentido. Es decir, hace años, muchos años, cuando yo era joven, lo normal era, quiero ser peluquera. Claro. Estupendo. Y eso te va a motivar. Ser bombero, o sea, es una cosa... Policía, médico, bien, te va a movilizar. Y de los 49 a los 56 es, ¿por qué me viene la jubilación? ¿Por qué tengo este tramo de edad que ya no soy fértil? ¿Por qué? Porque te toca otras cosas. Claro. Ahora vas a ser fértil en relaciones, en enseñanzas. Es decir, la vida es tan bonita que en cada tramo hay una cantidad de disfrute enorme. Y el sentido que hay que trabajar es el tacto.
cuando viene una pareja a la consulta, digo, decidme cómo os tocáis y os diré cómo os queréis. Porque en las grandes culturas milenarias, sobre todo en la cultura de los incas y de los aztecas, ¿te suena? Me suena de algo, sí, sí. Enseñaban a los jovencitos de 14 y 21 a tocar las piedras. Porque así es como luego tocarás el cuerpo de tu amado, de tu amada. Y es el momento, porque el sentido es el tacto que estamos diciendo, el momento de aprender un instrumento, de aprender una labor artística, puede ser macramé o puede ser pintura al óleo. Es el momento de tocar. Fíjate que ahora los chicos no es una cosa soez, pero dicen, me he tirado a tal. Eso no es tocar. Sí, claro. Por eso tendrás el miedo al cambio. Eso no es tocar. De 21 a 28 y de 42 a 49. El central de la vida son los 42 años. O sea, ese es el punto como de inflexión. Ese es el punto del segundo tiempo del partido. Ese es el momento central donde tú tienes que dar el paso de aprender a enseñar. Y ese es el miedo a la continuidad y al compromiso. De 42 a 49 son los mayores años de separaciones. Porque dices, yo con este toda la vida, ¿y si cambio? Y de 21 a 28 es, estoy haciendo medicina en tercero y me cambio a ingeniería. O me cambio a... Es ese miedo, a comprometerte. Por eso hay adultos tan inmaduros, porque no han superado ese miedo. ¿Cuál es la actitud que hay que tener? La creatividad. Es decir, hacer especial lo rutinario. ¿Se puede hacer? Sí, algo tan sencillo y funciona. Que te compras el gel siempre de sales minerales, cómprate uno de coco. Que siempre tomas el café sentada en la cocina viendo la vitro, abre la ventana y ponte en el otro lado. Que siempre vas por este sitio al trabajo, cambia de sitio. Es el momento en casa de, sin hacer gasto de muebles, pero dar un cambio. Porque el niño dice, ¡jo, mamá! Este jarrón que te regalaron en la boda es que ya tiene hasta telarañas. Es el momento de cambiar. De decir, esto tiene un sentido, pero lo tengo que dar yo. Claro. Es el momento también de los cambios de looks. Pues tener mis años y tener una melena, no, date un cambio, porque esa es la creatividad. Y el elemento que hay que trabajar es la tierra, es el momento de las peregrinaciones. Es el momento de que tu hijo no sabe qué hacer este verano, vete al Camino de Santiago, que este año es jacobeo, pero vete si quieres al campo base este que hay en la ruta esta del Tíbet, o vete al Machu Picchu, porque es el momento de asentar. Es decir, lo que haces cuando pisas es tener el anclaje de entre el cielo y la tierra, estoy aquí, me siento. Que por supuesto estas zapatillas que llevan ahora los niños, que son así de ruedines, o sea, está todo pensado para que los miedos se acrecienten.